continuamos, ¿no? Con el tema de longitud de arco. O sea, hemos hecho en la clase anterior lo que era el sistema de medida angular, ¿no? Esto, hemos hecho variedad de problemas sobre las figuras, sobre los ángulos orientados y luego después con el sistema de medida angular, ¿no? Sexagesimal, centesimal y radial, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar a lo que es longitud de arco y área de sector circular. ¿Sí? Bueno, esto acá no está ordenado, vamos a abrirlo todo mejor. Está apareciendo un gráfico acá. Bueno. Lo que es con respecto a la longitud de arco, acá vamos a aquí algo aquí, ¿ya? Vamos a escribir algo. Un segundo. A ver, la pina funciona. Ya. Ya. En el último sistema de medida angular, que era el radial, se dijo lo siguiente, ¿no? De que había una relación entre la longitud del arco de una circunferencia, ¿no? Y su radio, ¿no? La longitud del arco, vamos a llamarle L, así, ¿no? Entonces, esa longitud L dividida, ¿no? De la circunferencia, ¿no? Dividida entre el radio, eso siempre me iba a salir un número, que eso era el ángulo de una vuelta, pero expresado en radianes, ¿no? 2pi. No interesa el tamaño del círculo, ¿no? Que es generado por el radio. No interesa el tamaño. Yo podría haber dibujado un círculo más grande, un círculo más pequeño, y siempre la longitud de la circunferencia dividida entre el radio, siempre me va a salir esta cantidad, que es 2pi radianes, que me representa el ángulo de una vuelta. ¿Ya? Ahora, si nosotros tuviéramos no toda la vuelta, sino parte, ¿no? De una circunferencia, ¿no? Generada por el radio, ¿no? Y por el ángulo que se forma aquí, ¿no? Vamos a llamar el ángulo de teta. El ángulo de teta tiene que estar en radianes. Entonces, el arco, que está aquí, el arco, que vamos a llamarle L, ¿no? Que está aquí, este L. Si establecemos la misma relación que estoy colocando aquí, o sea, colocamos L sobre R, lo que me tiene que salir es el ángulo que se genera en ese momento, ¿no? ¿No? El que está generado aquí. Como aquí era toda la longitud de circunferencia entre el radio, me daba el ángulo de toda la vuelta, entonces si yo divido solamente la longitud de esta parte que está aquí, ¿no? Y dividido entre el radio, lo que me tendría que salir, ¿no? Sería el ángulo que está aquí, expresado en radianes, ¿no? Y es por eso que aquí nosotros despejamos, esto pasaría al otro lado, ¿no? Esto pasa acá a multiplicar, y tendríamos esto, ¿no? ¿No? De que L es igual a teta por R, ¿no? Teta, como siempre, ¿no? Expresado en radianes. Entonces, esta es nuestra primera fórmula, entonces, de longitud de arco, ¿no? Esta relación de longitud de arco. La longitud del arco va a aparecer siempre en términos, en la unidad del radio, ¿no? Porque como es una longitud, tiene que estar expresado en metros, ¿no? ¿No? Pero, por ejemplo, va a ser el producto de la medida de un ángulo en radianes multiplicado por el radio. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que el radio valga, no sé, 5 metros, ¿no? ¿Ya? Y el radio es un ángulo expresado en radianes y a pitas, ¿ya? O pi décimos, ¿ya? Pi décimos. Pi décimos radianes, ¿no? Entonces la fórmula de longitud de arco, ¿no? Que tenemos ahí, longitud de arco va a ser igual al ángulo, que sería pi décimos, ¿no? Pi décimos radianes, ¿no? Multiplicado por el radio, ¿no? Que es 5 metros. ¿Está bien? Pero al momento aquí de operar, cuando operamos aquí, acá vamos a sacar quinta, ¿no? Quinta, aquí me va a quedar 2. Entonces, por lo tanto, me quedaría, entonces, arriba me va a quedar pi, ¿no?
y abajo nos va a quedar 2. Pero ¿qué va a aparecer aquí? ¿Qué unidad va a aparecer aquí? La unidad que va a aparecer es la unidad siempre del radio, ¿ya? Metros. Porque se va a sobreentender de que el ángulo ha sido medido en radianes, ¿no? Para que tú efectúes la operación de L igual a teta por R, el ángulo tiene que estar ya expresado en radianes, ¿no? O convertido a radianes para poder recién efectuar la operación. Y repito, la unidad que va a aparecer aquí va a ser la de el radio, que es metros, ¿ya? No va a aparecer radianes por metro ni nada de eso. Va a aparecer solamente la unidad de metros. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ahora, luego lo que uno pretendería hallar, ¿no? Luego de esta relación, sería hallar el área, ¿no? Encerrada en la región de este sector circular, ¿no? Hallar todo, ¿no? Todo el área. Entonces, la fórmula del área tiene mucho parecido con la fórmula del triángulo, de un triángulo, ¿no? Por ejemplo, esta versión que está aquí, miren, que dice L por R entre 2, ¿no? O sea, la longitud del arco multiplicado por el radio entre 2. Eso le hace acordar la fórmula, ¿no? De base por altura sobre 2, ¿no? ¿No? Entonces, algunos lo plantearon así, para hallar el área del sector circular, ¿no? Otros, ¿no? Lo plantearon de esta manera, como que está en el recuadro, ¿no? Naranja. El ángulo, o sea, el ángulo, ¿no? Expresado en radianes, multiplicado, es X de multiplicación, por el radio al cuadrado, todo dividido entre 2, ¿no? Todo dividido entre 2. Eso vendría a ser el área, ¿no? De este sector. Vamos a llamarle el área, vamos a llamarle S, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el área va a ser el ángulo, en radianes obviamente, multiplicado por el radio al cuadrado sobre 2. Y hay otra versión que dicen que sería así, ¿no? L cuadrado, la longitud del arco al cuadrado, dividido entre 2 teta, ¿no? Todo, en este caso, teta tiene que estar expresado en radianes, ¿ya? Por eso, entonces, al final terminan apareciendo hasta 3 versiones, ¿no? De cómo hallar el área de un sector circular, ¿ya? Luego tenemos, de estas dos definiciones que son fundamentales, ¿ah? La de la longitud del arco y del área del sector, es hallar el área de un trapecio circular. El trapecio viene a ser esta región que está aquí, que está sombreada, ¿no? Pero en sí, en general, sería, o sea, uno lo tendría que ver así, ¿no? Para poder hallar esa área que lo llaman A, sería hallar el área del sector grande y quitar el área del sector pequeño. También sería una forma, ¿no? O sea, hallar el área del sector grande y quitar el área del sector pequeño, ¿no? Y esto, como es una resta de sectores circulares, podrías utilizar cualquiera de estas fórmulas que están aquí, ¿no? Si tiene los ángulos, podrías utilizar esta fórmula. Si tiene los radios, ¿no? Diferentes los arcos, ¿no? Ahora, hay una versión que es conocida, ¿no? De esta área que es así, ¿no? Si tienes la longitud de los arcos y tienes esta longitud n, ¿no? El área de esta región sería L1 más L2 dividido entre 2, todo esto multiplicado por n. ¿Sí? L1 más L2 dividido entre 2 multiplicado por n. ¿Ya? Entonces, en los problemas nosotros vamos a utilizar o bien esta relación, esto va a depender, ¿no? O bien esta relación, o sea, vamos a hallar el área de un trapecio utilizando diferencias de sectores circulares, o dependiendo del problema, vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, ¿no? Como digo, va a depender del problema. Y otra consecuencia de estas fórmulas es, por ejemplo, el hallar el número de vueltas, ¿no? Entonces aquí colocamos, por ejemplo, tenemos una rueda que
va a girar aquí, ¿no? Esta rueda va a girar, va a ir rodando desde esta posición a esta otra posición, ¿no? Entonces digamos que aquí está dando vueltas y se detiene aquí, ¿no? Parte de este punto y se detiene en este punto, ¿no? ¿Ya? De este punto y se detiene en este punto. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas vueltas ha dado la, esta rueda, ¿no? Entonces el número de vueltas, que vamos a escribirlo así, n sub b, ¿no? NB va a ser número de vueltas, ¿no? Número de vueltas. Lo vamos a hallar así, ¿no? Lo vamos a hallar de esta manera, ¿no? Va a ser igual a la longitud del centro de la rueda. O sea, se refiere a que esta rueda, cuando empieza a dar vueltas, el centro de la rueda describe esta línea punteada, ¿no? Esto es longitud del centro de la rueda, ¿no? Descrita por el centro de la rueda. Esa longitud dividido entre 2pi por r. 2pi por r, que viene a ser la longitud de la rueda pequeña, ¿no? Recuerda que la rueda tiene radio r, ¿no? Entonces, si tú divides la longitud descrito por el centro de la rueda, ¿no?, dividido entre 2pi por r, lo que vas a encontrar es el número de vueltas. El caso más complicado sería el que estamos viendo, ¿no?, donde la superficie no es plana, ¿no? Pero el caso más sencillo sería que tú tuvieras una rueda así y estuviera avanzando sobre un plano, ¿no? En ese caso, el, el centro de la rueda describiría una longitud, el cual es exactamente igual a lo que está avanzando, ¿ya? O sea, si la rueda avanza 5 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces el centro de la rueda describirá, o sea, describirá esta línea que es idéntica a la que está abajo y también será 5 metros, ¿ya? Pero cuando lo que está avanzando la rueda, la superficie que está avanzando no es plana, entonces ahí sí no puedo decir lo mismo, no puedo decir esto, ¿no? Entonces, el caso ideal es que un problema diga así, ¿no? Una rueda se ha soltado y está avanzando sobre un plano horizontal. Entonces ahí inmediatamente podemos decir esto, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que hasta ahora he estado explicando? ¿Alguna pregunta? Digamos que esto tiene radio R, ¿no? Y la rueda esté girando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo claro. Bien, entonces, mire, este es en resumen todo lo que vamos a utilizar como fórmulas en esta clase, ¿ya? Ahora, esto tiene sus variantes, tiene toda una teoría detrás, ¿ya? Eh, por ejemplo, hay una teoría que habla de la relación entre sectores circulares, semejanza de sectores circulares, qué pasa cuando dos ruedas coinciden, ¿no? Cuando dos ruedas están conectadas por una faja o están unidas por un eje. Todos esos son resultados que se van a generar también con esta teoría, ¿no? Pero básicamente lo que se ve en esta clase son lo que estoy presentando como fórmulas, ¿no? Longitud de arco es igual al ángulo por el radio, hallar el área del sector circular, acá están sus tres versiones, ¿no?, de área del sector circular, de las tres versiones, hallar el área de un trapecio circular y hallar el número de vueltas, ¿sí? En la siguiente diapositiva, antes de empezar con los problemas, voy a mencionar algo de lo que estoy diciendo de teoría, ¿ya? Pero aquí no lo puedo hacer porque ya el, el- el- la pantalla está llena, ¿no?, de datos, ¿no? Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a mencionar
Algunas observaciones antes de empezar con los ejercicios, ¿ya? Listo, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tengo que borrar lo que he escrito aquí. En 3, 2, 1. Ya está. Ujú. Ya, acá vienen los ejercicios, ¿ya? Solamente quería mencionar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que decía, ¿no? A ver, a ver. Eh, Antes de continuar, también me va a preguntar si estoy grabando o no. Está grabando, ¿no? Ah, ya, ok. Ya está grabando. Entonces decía lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar una situación, ¿ya? En el que tengamos dos ruedas que estén conectadas, ¿no? ¿Ya? Imaginemos que sean de dos ruedas que estén bien dibujadas, ¿no? Cada uno con su rueda distinto, ¿no? R pequeño y R grande, ¿no? ¿Ya? Esto que sea la rueda A y esto que sea la rueda B, ¿ya? Entonces, obviamente, si una de las ruedas empieza a girar, por estar conectadas, la otra rueda también va a girar, pero en sentido opuesto. Ojo, detalle, sentidos opuestos. Pero lo que avancen como longitud que avance, lo que avance, va a ser lo mismo en ambos casos. ¿Sí? Imagínate que las ruedas tengan dientecitos. Entonces, si la rueda pequeña avanza 10 dientes, la rueda grande también va a avanzar 10 dientes, ¿no? No es que va a avanzar 12 o avanzar 15, porque se romperían, ¿no? Los dientes de estos engranajes, ¿no? Entonces, si avanza una longitud, ¿no? Si la rueda de A avanza una longitud, la longitud avanzada por la rueda B va a ser la misma. Es una condición que se cumple, ¿no? A pesar de que los números con los que se operan son diferentes. O sea, me refiero a que el radio aquí es diferente, ¿sí? Incluso el ángulo de giro también es diferente, ¿no? ¿No? Los ángulos de giro también son diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la longitud avanzada por la rueda A es su radio, ¿no? Es el ángulo de giro de la rueda A, el ángulo de girado por A, multiplicado por el radio, ¿sí? Y la longitud avanzada por la rueda B es el ángulo de giro de B, o sea, el teta de B, ¿no? Multiplicado por su radio, ¿no? Entonces, a pesar de ser números diferentes, pero en el momento del producto, el resultado me va a salir lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una situación que se presenta no solamente en este caso, sino también cuando las ruedas están unidas por una faja, ¿no? O sea, esta situación que está aquí es la misma si hubiera colocado así una rueda y una rueda más grande unida por una faja, ¿no? Entonces, estos dos casos son similares, ¿no? Rueda A, rueda B, radio R minúscula, radio R mayúscula, ¿no? Entonces, la situación es la misma. La situación es la misma. Lo avanzado como longitud de la rueda A es lo mismo de lo de avanzado de longitud de la rueda B. O sea, ambas situaciones llegan al mismo resultado, ¿no? Que L de A es igual a L de B. Aquí en este caso, si una de las ruedas gira, la otra rueda va a girar, pero en el mismo sentido, ¿no? Ojo, diferente, ¿no? Pero la fórmula es la misma para ambos, ¿no? Ahora, otra situación sería lo que voy a escribir ahora. Otra situación sería, por ejemplo, cuando yo tengo una rueda y está unida con otra rueda por un eje, ¿no? Pues en ese caso, si una de las ruedas, si el eje gira, las ruedas empiezan a girar en el mismo sentido, ¿no? ¿No? Pero en este caso, lo que van a ser iguales no van a ser las longitudes de arco, sino los ángulos de giro. O sea, si yo al eje que está aquí, esta vara que une las dos ruedas,
yo hago girar un ángulo de 30 grados, por ejemplo, ambas ruedas van a girar el mismo ángulo. Ambas ruedas van a girar el mismo ángulo. ¿Ya? O sea, el ángulo de giro, vamos a llamar a las ruedas, no igual. Vamos a llamar a las ruedas, por ejemplo, la rueda C y la rueda D, ¿ya? Entonces, el ángulo de giro de C va a ser igual al ángulo de giro de D. ¿Sí? Entonces, esto es igual en ambos casos. Ahora, nosotros tenemos de que L, ojo, la fórmula L es igual a θ por R, ¿sí? Si despejamos esto aquí, tendríamos L sobre R igual a θ, ¿sí? ¿Y por qué escribo así? Porque ahora tengo así, ¿no? Aquí los θ son iguales, ¿no? θ de C es igual a θ de C. El ángulo de giro de C es igual al ángulo de giro de D. Pero ¿quién es el ángulo de giro de C? El ángulo de... Profesor, no se le escucha. Profesor, se le fue el audio. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Ya empezaron las locuras. ¿Ya? Entonces, mira, fíjate. El ángulo de giro de C lo puede expresar en términos de la longitud avanzada por seno, dividido entre su radio. Y el ángulo de giro de D es igual a la longitud avanzada de la rueda D, ¿no? Dividido entre el radio de D, ¿no? De la rueda D. Entonces, esas son cosas que pueden estar ahí sucediendo, ¿no? En un problema, ¿no? Acá vamos a decir que su radio sea pequeño r, y aquí el que radio sea su radio grande, ¿no? Entonces, estas son situaciones que se presentan, ¿no? A ver, esto quiero borrar. Eso lo vamos a colocar acá ya. L es igual a θ por R. Y esto lo despejamos, lo mandamos aquí. Entonces ya L sobre R igual a θ, ¿no? O también, si es... Profesor, otra vez se le fue el audio. Solito se está yendo. Bien, entonces esos serían algunos observaciones, ¿ya? Vamos a pasar una vez a hacer los problemas. ¿Ya? Vamos a pasar una vez a hacer los problemas. Listo, voy a borrar esto. Voy a borrar esto en 3, 2, 1. Todo esto lo voy a borrar. Listo. Problema número 1 dice, hallar la longitud del arco de un sector circular si el ángulo central es 60 grados y el radio es 21 metros. ¿Sí? Al final dice considerar pi como 22 sobre 7. Pi igual a 22 sobre 7. Ya, entonces ahí están las claves, las posibles respuestas. Vamos a desarrollar aquí, ¿no? Entonces vamos a dibujar un sector circular. ¿Ya? Dibujamos un sector circular. Nos imaginamos, ¿no? Que debe ser así. Aquí el ángulo está a 60 grados y el radio es 21 metros, ¿no? ¿Ya? Y lo que nos piden justamente es hallar la longitud del arco. ¿Ya? Nosotros tenemos la fórmula que dice que L es igual a θ por R. ¿Ya? Pero recuerda que esta fórmula nos dice que el ángulo tiene que estar expresado en radianes. ¿Ya? Entonces, un momento antes de utilizar la fórmula, vamos a convertir el ángulo que es 60 grados a radianes, ¿ya? Entonces,
tengo 60 grados. Para convertir las radianes, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Se multiplicaba, Multiplicamos. profesor. Exacto. Decíamos Pi pi radianes sobre radianes. 100%. Exacto. Muy bien. Entonces, al operar, lo que conseguíamos era anular la unidad, ¿no?, de sexagesimales. Simplificamos aquí. Sexta nos da aquí sexta 13. O sea, finalmente teta nos sale pi radianes, ¿no?, dividido sobre 3, ¿no? Entonces, ahora cuando utilicemos la fórmula de la longitud del arco, que es al final lo que queremos, no vamos a colocar la unidad de radianes, ¿eh? Solamente vamos a colocar el número, ¿ya?, del ángulo. Vamos a colocar así, ¿no? L va a ser igual al ángulo, ¿no?, que sería pi tercios, ¿no?, ¿ya?, multiplicado por el radio que es 21, ¿no? ¿Sí? Entonces acá nosotros sabemos que podemos acá simplificar porque 21 tiene tercia, ¿no? Y lo que nos quedaría finalmente sería 7 por pi, sería 7 pi, ¿no? 7, a ver, voy a colocar aquí. 7 pi, ¿no? Y como dije, la unidad tiene que estar en metros, ¿no? ¿Ya? Pero ahora, fíjate que las claves no están apareciendo así. Es que el problema te está sugiriendo esto, ¿no? Que reemplaces pi por 22 sobre 7. O sea, esta respuesta está correcta. Está perfecta la respuesta. Pero lo que te dice el problema es que no expreses el valor de pi de esta manera, ¿no? Este pi no me gusta. ¿Ya? Que ese pi lo escribas como 22 sobre 7. Entonces vas a continuar, pero vas a reemplazar pi, ¿no? En vez de escribir pi, vas a escribir 22 sobre 7, ¿no? Sigue estando en metros hoy. Entonces, ahora sí, si continúas simplificando, acá se va a cancelar el 7. Y por último, ¿no?, por último te va a quedar entonces que L es igual a 22 metros. Y ese va a ser tu respuesta, ¿no? ¿Ya? Lo buscas en las claves. Ahí está. Letra C. ¿Ya? Si el problema no te pide reemplazar el valor de pi por 22 cétimos, tú no lo reemplaces. El problema acabaría aquí. El problema acabaría ahí. ¿Ya? Pero como el problema te dice que consideres pi como 22 sobre 7, tú ahí sí lo reemplazas, ¿ya? Entonces, aclaro eso porque no es que siempre te van a pedir que 22 lo reemplaces por pi lo reemplaces por 22 sobre 7, porque esa es una aproximación que no es tan exacta, ¿ya? Solamente que este problema te pide que hagas ese reemplazo, ¿ya? Listo. Entonces, problema 1 resuelto. Vamos con el problema 2. Dice en la figura mostrada, mira, dice, en la figura mostrada nos piden hallar X, ¿ya? En la figura mostrada dice nos piden hallar X. ¿Y qué estamos viendo en la figura? Estamos viendo, por ejemplo, el radio, ¿ya? Estamos viendo el ángulo, que ya está expresado en radianes, mira, lo está mencionando, el ángulo, ¿ya? Y nos están dando también, nos están dando la longitud de arco, ¿ya? Solución. Entonces nosotros tenemos nuestra fórmula, ¿no? Nosotros tenemos nuestra fórmula para hallar, o sea, que relaciona estos tres elementos, ¿no? L es igual a teta por R, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar porque el problema me pide hallar X. ¿Quién es X? Ya, reemplacemos entonces. ¿Quién es L? L es 3X más 1. ¿Ya? 3X más 1. ¿Quién es teta? Ya está expresado en radianes, no es necesario convertir. Teta es X menos 1.
y multiplicado por el radio. ¿El radio quién es? Es 2x menos 1. Entonces, el problema se ha convertido en algo, en algo que está expresado como si fuera álgebra, ¿no? Hay que resolver esta ecuación, ¿ya? Esto vamos a dejarlo igual, 3x más 1. Y ahora aquí vamos a operar, ¿no? Término con término. Entonces, x primero aquí, luego el x con el 1, luego el 1 con el 2x, luego el 1 con el 2, ¿no? Entonces, x por 2x me va a salir, x por 2x sería 2x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? X por menos 1, menos x. Ahora, vamos con el siguiente. Menos 1 por 2x, menos 1 por 2x es menos 2x. Y por último, ¿no? Menos 1 por menos 1. Menos por menos va a salir más. 1 por 1 es 1. ¿Ya? Ajá. Entonces, vamos a ordenar esto, ¿ya? Entonces, colocaríamos así. 3x más 1 igual a, esto queda igual, 2x al cuadrado. Ahora, acá tengo menos x menos 2x. Menos x menos 2x me da menos 3x. ¿Está bien? Menos 3x. Más 1. Pero este 1 que está aquí, a ambos lados hay un más 1. Si este 1 pasaría al otro lado, pasaría a restar, ¿no? Entonces, estos más 1 se van a cancelar, ¿no? Lo que nos quedaría sería entonces 3x igual a 2x al cuadrado menos 3x. Este menos 3x va a pasar al otro lado a sumar, ¿ya? Va a pasar al otro lado a sumar. Entonces nosotros tenemos acá 3x, va a pasar a este lado a sumar, más 3x sería 6x. Igual a 2x al cuadrado. Acá simplemente nos quedaría, faltaría un poquito más, simplificar, ¿no? Sacamos mitad, nos queda 3, y cancelamos un x, ¿no? Si cancelamos un x, lo que nos va a quedar aquí es 3, y lo que nos va a quedar a este lado es todavía un x. ¿Sí? Acá tendríamos x al cuadrado, se eliminó un x, aquí queda todavía un x. De conclusión, nos queda al final de que x es igual a 3. ¿Sí? X es igual a 3, o sea, la respuesta sería la letra A. ¿Sí? ¿Alguna pregunta entonces de estos dos ejercicios? No, profesor. Sí, entendió, profesor. Ok, ok. Listo. Entonces vamos a pasar a los siguientes ejercicios. ¿Ya? Vamos a pasar a los siguientes ejercicios. ¿Ya? Entonces, para pasar, tengo que primero borrar todo esto, ¿ya? Unos segundos, de repente quiero observar más esto. Y nos vamos a los dos siguientes ejercicios, ¿ya? 3, 2, 1. Ya. Ahí están los dos problemas, una vez, ¿ya? Dice, en un sector circular, dice, se sabe que el radio mide 28 metros y la longitud del arco mide 88 metros. Calcular la medida del ángulo central. Dice. Calcular la medida del ángulo central. ¿No? Entonces, igual, vamos a dibujar otro sector. Ahora en el sector circular, ¿no? Hablan del sector circular, vamos a dibujar aquí. ¿Sí? Vamos a llamarlo así, sector A o B. ¿No? Donde nos dicen que el radio, tenemos el radio dice que mide 28 metros. ¿No? ¿Ya? Y nos dan como dato también, pero la longitud. Es la longitud de arco lo que nos están dando como dato. ¿Ya? Mira, ambos son metros, como debe ser. ¿No? Entonces, lo que no tenemos aquí es el ángulo central.
¿Ya? Lo que no tenemos aquí es el ángulo central. Entonces, ¿no? Recurrimos a la misma fórmula, ¿no?, que hemos estado utilizando, ¿no? Longitud de arco es igual al ángulo por el radio. ¿Sí? Claro que aunque aquí nosotros lo que vamos a hacer es despejar, ¿no? Si el R la mandamos a dividir, tendríamos así, ¿no? L entre R igual a teta, ¿sí? O sea, teta igual a L entre R. Entonces, vamos a reemplazar, porque lo que aquí tenemos como datos es L y R. ¿Quién es L? Es 88, ¿no? 88 metros, ¿no? Y dividido entre el radio, ¿no?, que es 28. ¿Ya? Como ambos van a tener la unidad de metros, se va a anular esa unidad de metros, ¿no? Entonces lo que me va a salir acá es un número, que va a ser el número de radianes de este ángulo teta, ¿no? A ver, empezamos entonces a simplificar, ¿no? Le vamos a sacar mitad, ¿no? Dos veces, ¿no? Mitad. Le saco dos veces mitad, me va a salir 7, ¿no? Si aquí le simplifico dos veces mitad, mitad es 44, ¿no? La otra mitad me da 22. ¿Ya? Esto quiere decir que teta va a ser igual a 22 sobre 7, ¿no? ¿Y eso qué es? 22 sobre 7. Acá dice, considere pi como 22 sobre 7. Ya, pues entonces en vez de escribir 22 sobre 7, escribiríamos, ¿no?, teta, ¿sí? Entonces a ese teta lo único que hay que hacer es agregarle la unidad, ¿no?, que tú sabes que debe estar expresado en radianes. Porque para que se plantee la fórmula de L igual a teta por R, teta tiene que ser el ángulo, ¿no?, ya en radianes, ¿no? Por eso que estamos asumiendo que todo al final, lo que me sale, está expresado en radianes. Y el problema acaba ahí, ¿no? La respuesta sería esto que está acá. Acá no está apareciendo el símbolo teta. A veces el PowerPoint no reconoce el símbolo. A veces cuando no conoce algo le coloca un signo de interrogación, ¿no? Pero esta es teta, ¿ya? Perdón, pi. Esto es pi, ¿ya? Y la respuesta entonces sería la letra D. En el material en Word, ahí está, sí está escrito aquí bien, ¿no? Acá dice 2pi, 4pi, 5pi, pi radianes, ¿no?, todo. Aquí, mira, el único que salió con radianes, la clave. Bueno, aquí algo parecido está ocurriendo. En el problema Profesor, 4, ¿no? Sí, diga. Se fue el audio, seguro. por favor, ¿podría explicar un poco sobre teta? O sea, yo entendí que salió teta es igual a 22 sobre 7. Y también dice Sí. que considere 22 sobre 7. ¿Se ha simplificado para que salga pi? No, porque acá en el problema, mira, dice, en el problema dice mismo, considerar pi igual a 22 sobre 7. ¿Te ves? ¿Lo ves? En el problema dice, considerar pi igual a 22 sobre 7. Entonces, en vez de escribir 22 sobre 7, escribo pi. ¿Sí? Ah, correcto, profesor. Sí, sí, ahí recién veo ese dato. No, y está bien que aclares la pregunta. ¿Sabes por qué te digo? Porque no necesariamente va a ser así. Y lo vuelvo a repetir, porque se vayan a mal acostumbrar y cada vez que vean 22 sobre 7 van a decir que es pi. Y eso no es cierto. El problema, solo en este problema, está considerando el valor de pi igual a 22 sobre 7. ¿Ya? Pero en general eso no es cierto. Lo que debería aparecer simplemente es 22 sobre 7 y colocarle radianes, ¿no? Cuando uno divide 22 sobre 7, no me sale pi. Mira, 22 sobre 7. 3 me sale, ¿no? 21. Resto, 1. Como no puedo seguir dividiendo, coloco una coma y agrego un 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me sale aquí? A 1. ¿Sí? Resto, nuevamente 3. Como no puedo dividir, le agrego un 0. ¿Qué sigue? 3,14. ¿Sí? 28. Y acá me sale 2. Y aquí nuevamente agrego aquí
Pero luego aquí, cuando voy a seguir, ¿qué me sale aquí? Me sale aquí, ¿qué faltaría? Tendría que colocar 12, ¿o no? Porque 2 por 7 me da 14 y continuaría, ¿sí? El problema es que pi no es 3,14 y 2. Y lo que sigue, ¿saben? Pi en realidad es 3,1416. Y en realidad ni siquiera es 16, es 15 y luego sigue 7, 8 y una cantidad infinita de números. Pero ya que diga 3,14 y acá diga 1, pero acá dice 2, ya no son los mismos, pues. Entonces, ¿qué significa esto? Eso es una aproximación, ¿no? Es una aproximación que, por ejemplo, o sea, es una mala aproximación, pero la mayoría de los problemas, ¿no? No todos, yo digo mayoría, pero no todos, acostumbra a hacer, ¿no? Acostumbran a hacer. Incluso en nivel escolar lo acostumbran a hacer mucho más, ¿no? Pero cuando ya llegamos a un nivel un poco más formal, pre y luego de universidad, ya no. Eso ya no es cierto, ¿ya? ¿Está así? Está bien la pregunta. Está correcta. ¿Ya? Voy a borrar esto. Que nadie vea que estoy dividiendo. Listo. Ahora, problema entonces 4, ¿ya? Vamos a continuar, problema 4. Dice, nos piden calcular L1 más L2 y L3. Y en la gráfica, ¿quiénes son ellos? En la gráfica son estos números. L1 es este arco, mira. L2 es este otro arco. Y L3 sería este arco, ¿ya? Ahora, los ángulos que están apareciendo aquí, mira. Por ejemplo, este ángulo para el arco L2, el ángulo de 60 grados hexagesimales. Hay que convertirlo a radianes. Aquí está apareciendo 40, pero 40G, 40 grados centesimales. Hay que convertirlo a radianes, ¿no? Y de esa manera, ojo, si acá dice 15 metros, ya estamos empezando a resolver el problema, ya estamos empezando a resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, acá dice que esto es bolita y esto es bolita, son iguales, ¿no? Quiere decir que si OE vale 15 metros, ED también va a valer 15 metros, ¿no? Ahora, esto es un sector circular, así que esto es radio, bolita, así que esto también es radio. Pero este radio que está aquí coincide con este sector, así que esta bolita también se va a colocar acá, ¿sí? Porque tendrían los mismos radios. O sea, también el radio acá vale 15. Entonces yo creo que lo único que falta por convertir acá para hallar estos arcos es convertir estos ángulos que están en radianes, perdón, estos ángulos que están en sexagesimales y centesimales, hay que convertirlos a radianes, ¿no? Entonces voy a empezar yo con el ángulo de 60, ¿ya? Entonces coloco acá 60 grados, ¿no? Sexagesimales. Y cuando lo convertimos a radianes, ¿cuánto nos sale esto? Pi sobre 180. Simplificamos y nos sale, ya hemos hecho esta operación, ¿no? Nos sale pi tercios, ¿no? En el problema 1 ya habíamos hecho este paso, ¿no? 60 grados es pi tercios radianes, ¿ya? Ahora vamos con el otro caso, de 40 grados centesimales, ¿no? 40 grados centesimales para convertir a radianes. ¿Cuál sería la relación? ¿Cuál sería la relación? En este caso, ¿qué dice? Por pi radianes sobre 200, profesor. Exacto. Pi radianes sobre 200. Entonces acá eliminamos las unidades centesimales, cancelo un 0, y ahora aquí si le quitamos, le sacamos cuarta, me queda 1, y cuarta de 20 me da 5. Por lo tanto, aquí lo que nos va a quedar es pi radianes quintos, o pi quintos radianes, como quieras. Listo, entonces vamos a hallar esta suma, ¿no? L1 vamos a hallar más L2 más L3, ¿ya? Vamos a hallar esto.
¿Quién sería L1? L1 va a ser su ángulo, que debe estar expresado en radianes, multiplicado por el radio, o sea, pi quintos, ¿ya? Multiplicado por el, que es el radio, ¿no? Que es, perdón, el ángulo, multiplicado por su radio, que es 15 metros, ¿ya? Ahora, ¿quién sería L2? L2, la longitud de arco L2 es igual al ángulo, que es pi tercios, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Por el radio de de L2, ¿ya no? Que es 15 metros también. 15. Por último, mira, L3. ¿Quién es L3? L3 es este arco CD. Este arco CD se halla con el ángulo, mira que va a ser el mismo ángulo, pero el radio va a ser todo esto, mira. El radio para L3 es todo esto, ¿no? El ángulo sería 60, pero el radio sería todo esto, que es 30, ¿no? Entonces, cuando reemplazamos en L3 aquí, tendríamos que L3 sería el ángulo, que es 60 en radianes espitercios, multiplicado por su radio, que es 30. Ya, listo. Entonces, acá cada uno debemos a simplificar, ¿no? Porque acá tenemos quinta, quinta, me va a quedar 3 aquí. Aquí entre ellos voy a quitar tercia, ¿no? Tercia me va a quedar 5. Y acá al quitarle tercia, tercia, me queda 10, ¿no? Ahora, al final, a ver, ¿qué nos va a quedar? Acá nos va a quedar, al sacarle quinta me quedó 3pi. 3pi. Aquí al sacarle tercia me quedó 5pi. Y aquí al sacarle tercia me quedó 10pi. Y si sumamos esta cantidad de pi, ¿no? 5pi más 3pi sería 8pi, más 10pi sería 18pi, ¿no? Todo esto, como es longitud de arco y el radio está en metros, la unidad sería metro. Y esa sería la respuesta. 18 pi metros. Es la clave D, ¿eh? Es la clave D, porque acá debe decir 18 y este símbolo que no me salió pi. 18 pi metros. ¿Alguna pregunta de este ejercicio 4? Profe, ¿puede repetir un poquito el último procedimiento? Ya. Lo que me piden hallar es L1 más L2 más L3, ¿ya? La suma de estos arcos, este arco L1, este arco L2 y este arco L3. ¿Ya? Entonces, el arco L1 es igual al ángulo que debe estar convertido en radianes, aquí está pi quintos, multiplicado por el radio, que es 15. Por eso acá está pi quintos multiplicado por 15. Luego acá dice L2, ¿ya no? ¿Quién es L2? Es igual al ángulo, pero aquí el ángulo está expresado en radianes, ¿no? Pi tercios multiplicado por el radio, pi tercios por 15. Y por último está L3, ¿no? Que L3 sería el ángulo de L3, mira, el ángulo de L3 es 60, o sea, pi tercios, pero multiplicado por su radio, ¿no? El radio de L3 es todo esto, ¿no? Desde donde empieza el ángulo aquí hasta, ¿no? D, ¿no? O D, todo esto es el radio de L3. Entonces sería 15 más 15, sería 30. Por eso acá sería pi tercios, que es el ángulo, multiplicado por 30. Y acá es simplificar nada más, ¿no? Quinta, quinta, me queda 3, 3pi. Tercia, tercia, me quedaría 5pi. Y tercia, tercia, porque acá es 30, sería 10, ¿no? 10pi. Y aquí sumamos, ¿no? 18pi metros, ¿no? 18pi metros. ¿Alguna pregunta, otra pregunta más? Quedó claro, profesor. Muchas gracias. Ya, ok. Listo, entonces, unos segundos para que observen.
Y ahora voy a pasar a los siguientes ejercicios, ¿ya? Problemas 5 y 6. Problema 5 y 6. Listo. Borro esto en 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya está. Problema entonces 5 y 6, ¿ya? El problema 5 dice, en un sector circular, ¿ya? En un sector circular se tiene que el ángulo central es 75 grados, sexagesimales, ¿no? Y su radio es 12 centímetros. Nos piden calcular el área, ¿ah? Nos piden calcular el área del sector circular. Vamos a dibujar primero ese sector circular, ¿eh? ¿Ya? Nos imaginamos de esa manera. ¿Sí? Aquí estaría el ángulo, ¿no? 75 grados. Y el radio dice que mide 12 centímetros. ¿Ya? Ahora, el problema lo que nos pide hallar es el área. ¿Ya? El área. S. Hacemos como S. Ahora, una de las fórmulas de área, donde solamente está apareciendo estos datos, ¿no? Del ángulo y el radio, sería de esta manera, ¿no? Área es igual al ángulo multiplicado por el radio al cuadrado sobre 2. Esta sería la fórmula a utilizar, ¿no? Pero recuerda que el ángulo tiene que estar expresado en radianes, ¿no? Eso quiere decir que vamos a tener que convertirlo. Colocamos acá el ángulo teta, ¿no? Que es 75. Vamos a convertirlo a radianes, ¿no? Entonces, para convertirlo a radianes, vamos a multiplicar, como siempre, ¿no? Por pi sobre, ¿no? 180, ¿no? A ver, entonces acá simplificamos. A ver, primero la unidad, ¿no? Se va la unidad. ¿Ya? Tiene quinta, ¿no? ¿Sí? Tiene quinta, ¿no? Quinta de 75 me da 15, ¿no? Quinta de 180 sería 36. ¿Está bien? Porque 36 por 5 me da 180, ¿ya? Pero todavía se puede sacar más, ¿ya no? Se puede sacar tercia, ¿no? Se puede sacar tercia. Si le saco tercia a 15 me da 5. Si le saco tercia a 36 me da 12. Entonces, finalmente, ¿cómo quedaría? Lo que nos va a quedar es 5 pi en el numerador, ¿no? Y en el denominador nos va a quedar 12, ¿no? Todo esto en radianes. ¿Ya? Listo, entonces ya convertimos teta en radianes. Vamos a reemplazarlo en la fórmula del área, ¿no? Nos piden eso, hallar el área del sector circular. Área va a ser igual al ángulo, está aquí el ángulo, acabamos de hallarlo, es 5 pi sobre 12, multiplicado por el radio al cuadrado. El radio vale 12, mira, ¿no? Y como las claves, fíjate, están en centímetros, ¿no? También, así que no hay problema, ¿no? Uno tiene que fijarse también eso, ¿no? Entonces, el radio, que es 12, va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Y todo esto dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, aquí continuamos, ¿no? Área va a ser igual a 5 pi sobre 12, ¿no? Y ahora hay que reemplazar ¿no? 12 al cuadrado, ¿no? 12 al cuadrado es 144, ¿no? Y todo esto dividido entre 2. Entonces, la primera simplificación es que vamos acá a poder simplificar, ¿no? Sacarle aquí doceava esto, ¿no? Doceava esto, doceava me queda 12. ¿Ya? Pero además, también podemos sacarle mitad, ¿no?
podemos sacarle mitad, mitad nos va a quedar 6. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? Profesor, sí se le escucha, profesor. Ya. Ok, ok. Porque me ha salido un símbolo de ingresar, como si estuviera fuera. Ya estoy ya psicoseado ya con todo esto. Entonces me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar acá. Como ya no hay denominador, mira, me queda solamente 6. 6 por 5, ¿no? Porque todo esto estaba simplificándose, ¿no? Entonces al final todo esto que ha sido eliminado va a ser reemplazado por el 6. Entonces sería 6 por 5, 30, ¿no? 30, ¿30 qué? 30 pi. Y la unidad, ¿no? Como tú has elevado el centímetros, que es el radio al cuadrado, la respuesta te va a salir en centímetros al cuadrado. Respuesta, letra, respuesta, ¿cuál? Letra A. 30 pi, que esto es pi, centímetros cuadrados. ¿Sí? Ah, ya, por aquí he visto. Miren, miren lo que sale, ¿no? Qué horrible. Ajá. Y a lo mejor no veo, ¿no? No quiero ayudar. ¿Ya? ¿Se entendió el problema 5? Sí, profesor. Ya. Por ahí. Al resto. Sí, profesor. Sí, Ok, ok, profe, todo ok. bien. Todo bien, todo bien. Problema, entonces 6, ¿ya? Problema 6. Dice, en la figura mostrada nos piden calcular esto X nuevamente. Un parecido a un problema anterior, ¿no? Nos están dando todos los datos, ¿ah? Nos están dando el radio, ¿no? Nos están dando el ángulo, ¿no? Y está expresado en radianes ya. Y nos están dando, a ver, nos están dando el área. ¿Por qué digo área? Porque acá está apareciendo la unidad de metros al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando me está apareciendo la unidad de metros al cuadrado, está representando áreas. O sea, se entiende entonces que este sector está siendo pintado, ¿no? ¿Ya? Todo este sector. Y lo que estamos viendo ahí es este resultado que está aquí, esta expresión que está aquí, es el área, ¿ya? Entonces, empezamos a resolver, ¿no? Como tenemos como dato el radio, el ángulo y el área, utilicemos, ¿no? La fórmula que hace un momento acabamos de colocar, ¿no? El área es igual al ángulo por el radio al cuadrado sobre 2, ¿sí? Utilicemos esa fórmula y reemplacemos, ¿no? Cada uno de los elementos que se puedan reemplazar, ¿no? El área, que aquí está, mira, el área está representado por x al cuadrado menos 1. ¿No? El área está representada por x al cuadrado menos 1. Ahora, el ángulo está expresado por x menos 2. ¿Ya? Y el radio está expresado por, ¿no? Por x menos 1. Pero aquí en la fórmula va a estar x menos el radio al cuadrado. O sea, sería por el radio que es x menos 1 al cuadrado. Y todo esto sobre 2, ¿no? Como dice la fórmula, dividido entre 2. El ángulo por el radio al cuadrado sobre 2, ¿no? Igual al área. Sí, entonces he reemplazado correctamente. Ahora esto hay que resolverlo, porque esto es álgebra, ¿no? Es una expresión algebraica que hay que pensar qué hacer con esto, ¿no? Mira, primero
la sugerencia es pasar este 2 aquí, ¿no? Por comodidad, ¿no? Para no tener divisiones. Este 2 va a pasar a multiplicar aquí, ¿no? Pero no lo vamos a operar, simplemente lo vamos a colocar a un costado, ¿ya? Por el momento. Más bien lo que va a ocurrir es esto, ¿no? Tú ves aquí, esta es una diferencia de cuadrados, ¿no? X al cuadrado, mira, acá lo voy a colocar acá arriba, ¿ya? X al cuadrado menos 1, ¿ya? Que puedo colocar como 1 al cuadrado, ¿no? Esto se puede descomponer como X más 1 por X menos 1. ¿Está bien? Famosa diferencia de cuadrados, ¿no? Yo acá tengo X al cuadrado menos 1. Lo vamos a descomponer, ¿no? Este 2 va a pasar a multiplicar al costado, va a aparecer al costado, ¿sí? Voy a hacer con otro color. ¿Sí? Este 2 va a pasar acá al costado, multiplicando. Va a pasar a multiplicar aquí. Pero el X al cuadrado menos 1 lo vamos a descomponer por, como dice aquí, X más 1 por X menos 1. ¿Ya? Y aquí tú tienes esto, ¿no? X menos 2, que viene a ser el ángulo, está representado como el ángulo, por X al cuadrado menos 1, que no he pensado multiplicar, sino X al cuadrado, X menos 1 al cuadrado es 2 veces, ¿no? X menos 1 por X menos 1. ¿Estamos claros en eso? X menos 1 al cuadrado es X menos 1 por X menos 1. Entonces lo separo de esa manera con una intención, ¿no? A ambos lados hay un X menos 1 que está sobrando. Si pasa a dividir, se va a cancelar. X menos 1 voy a eliminar, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que queda sí voy a operar. Lo que queda sí voy a operar. Aquí tengo 2 veces X más 1. Este 2 va a pasar a multiplicar a cada uno de ellos. 2 por X sería 2X. Más 2 por 1 sería 2. Y acá, entre ellos sí voy a operar. Fíjate. Voy a operar, ¿no? X por X, X al cuadrado, ¿no? X por menos 1, menos X. Menos 2 por X, menos 2X. ¿Sí? Y menos 2 por menos 1. Menos por menos es más. 2 por 1 es 2. Así nos queda, ¿no? Fíjate que aquí hay un 2. Ahora hay 2 que está aquí a ambos lados. Está apareciendo, mira. Más 2 y acá está apareciendo más 2. Entonces, este 2 pasa a restar y se eliminaría, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá nos va a quedar, nos va a seguir quedando 2x. Y aquí nos va a quedar x al cuadrado, ¿no? Menos x menos 2x. Menos x menos 2x es menos 3x. Signos iguales, recuerda, se suma y se pone el mismo signo, ¿no? Y este menos 3x que pase a este lado a sumar, ¿no? Este menos 3x que pase al otro lado de la igualdad sumando, ¿no? Va a pasar como más 3x más 2x sería más 5x, ¿no? Igual a x al cuadrado. Entonces aquí simplemente lo único que falta por hacer es eliminar, ¿no? Un x, ¿no? ¿Ya? Entonces, si simplificamos un x, mira, lo que nos va a quedar es 5 igual a x, ¿no? O x igual a 5. ¿Ya? Así nos quedaría. Y la respuesta entonces sería, entonces la letra C. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, un favor, ¿podría repetir el último procedimiento? No me quedó muy claro. Ya. Ya. Lo que decía era utilizar la fórmula del área, ¿no? O sea, aquí hemos colocado todos los datos, ¿ah? El área, que me dice que es x al cuadrado menos 1, aquí está. El ángulo, que es x menos 2, aquí está. Multiplicado por el radio al cuadrado, que es x menos 1, sería x menos 1 al cuadrado, dividido entre 2. Entonces aquí lo único que hemos hecho es simplemente reemplazar los datos que tenemos en el problema, ¿no?
Entonces, ahora acá donde viene la parte algebraica, ¿no? Entonces, primero el 2, vamos a hacerlo, está dividiendo, vamos a pasarlo a este lado a multiplicar, ¿no? ¿Ya? Va a pasar a multiplicar. Pero no lo voy a operar, simplemente lo voy a colocar al costado. Ahora, el x al cuadrado menos 1 lo separo como x más 1 por x menos 1, ¿sí? Diferencia de cuadrados, ¿ya? Acá nos va a quedar x menos 2 y x menos 1 al cuadrado simplemente lo separo como x menos 1 por x menos 1, ¿no? X menos 1 al cuadrado es x menos 1 por x menos 1. Entonces, como ambos lados están multiplicando el x menos 1, se puede cancelar, ¿sí? Cancelamos un x menos 1. Entonces nos va a quedar x menos 2 por x menos 1. A este lado la igualdad. Y a este lado nos queda 2 veces x más 1. El 2 va a entrar obviamente a multiplicar. Sería 2 por x, 2x. 2 por 1 sería 2. Y acá x por x al cuadrado. X por menos 1, menos x. Menos 2 por x es menos 2x. Y menos 2 por menos 1 más 2. ¿No? Entonces, cumpliendo todas las reglas de signos y toda la parte, ¿no?, que se desarrolla en un producto de ese tipo, ¿no? Entonces acá vemos a ambos lados tenemos más 2, cancelamos por diferencia, ¿no? Acá nos va a quedar menos x menos 2x, que esto nos da menos 3x, x al cuadrado, y aquí nos queda 2x. Menos 3x pasa a sumar más 5x, igual a x al cuadrado. Ahora, aquí, eso de simplificar un x es de repente una mala costumbre, ¿eh? ¿Ya? Eso más adelante se le va a pedir que no hagan eso, ¿ya? Lo correcto sería, si tengo x al cuadrado igual a 5x, este 5x pasa al otro lado a restar, o sea, tener 0 igual a x al cuadrado menos 5x. Y luego, ¿qué hacer? Factorizar un x acá, ¿no? Como acá un x se repite, tendrá así. Entonces, como tengo un producto igual a 0, uno diría, ¿no? Producto igual a 0, entonces uno de ellos es 0. O x es 0, o esto es 0, ¿sí? ¿Ya? Para que un producto me dé 0, uno de ellos debe ser 0, ¿sí? ¿No? Pero x no puede ser 0, ¿no? Porque x es parte del problema, ¿no? Imagínate, si x fuera 0, el área sería menos 1, por ejemplo, y un área no puede ser negativo, ¿no? Entonces, que x sea 0, esto no es absurdo, ¿no? De la única posibilidad es que x menos 5 sea 0. Si x menos 5 es igual a 0, x vale 5. Esto sería la forma correcta de resolver esta parte, ¿ya? ¿Ya? Esta sería la forma correcta. Porque muchos hacemos esto, y me incluyo, ¿no? Cuando uno está en el nivel escolar, ya pues dice, ¿no? Está en secundaria, en cuarto, en quinto, y dice, ya pues un X han volado, le elimina y no se la respuesta. Pero este procedimiento, cuando uno empieza a avanzar, resulta ser incorrecto, porque lo que tú haces aquí es perder soluciones, ¿no? De repente la solución X igual a 0 no me valdrá en este problema, pero en otro problema, de repente sí me va a valer, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando uno cancela está haciendo algo correcto, sino tiene que hacer este despeje, ¿no? El 5x pasar al otro lado a restar, igualarla a 0, factorizar, y luego de ahí analizar y decir, ¿sabe qué? Por tal razón yo x no voy a tomar igual a 0, porque esto no corresponde a este problema. En cambio, x igual 5 menos x, o al revés, x menos 5 igual a 0, me sale x igual a 5, que esto sí corresponde a este problema, a esta realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es borrar esta solución porque no me gusta. Si bien x es igual a 5, el procedimiento correcto sería el que estoy colocando aquí al costado. ¿Ya? ¿Está claro ahí? ¿Todo claro? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, profesor, gracias. Listo, entonces vamos a continuar problema 7 y 8, ¿ya? Problema 7 y 8. Problema 7 y 8. ¿Ya? Voy a guardar esto en 3, 2. Aquí me voy a aprovechar y capturar también. Elimina entonces.
3, 2, 1. Problema 7, problema 8, dice. Problema 7 dice, del gráfico mostrado, hallar S1 más S2. ¿Ya? ¿Quién es S1? S1 es el área del sector A o B, fíjate en el gráfico. ¿Y quién es S2? S2 es el área del sector C o D. ¿Ya? Está. Para hallar áreas, necesito, ¿no? Área del sector circular, necesito tener radio y tener ángulos, ¿no? Al menos en este tipo de problemas, ¿no? Donde están apareciendo justamente como datos. Mira, fíjate en S2. En S2, ¿ya? Que lo voy a pintar, ¿sí? Este S2, que me piden hallar el área, ¿no? ¿Ya? S2, tenemos el ángulo, que está en sexagesimales, ahorita lo convertimos a radianes, no hay problema. Y tenemos el radio, mira, el radio dice que vale 2 metros. Entonces podemos hallar ese 2, ¿no? Podemos hallar ese 2. Ahora, todo este ángulo que está aquí, todo este ángulo, es 180, ¿sí? ¿No? O sea, AOD, todo este ángulo es 180, ¿sí? ¿No? Pero como aquí hay un ángulo de 90 grados, un ratito, quiero señalar eso. Ya, aquí 30 grados, esto es 90, ¿sabes, no? Esto es 90. Entonces, el ángulo que está aquí lo podemos hallar. Recuerda que todo este ángulo debe sumar 180, ¿sí? Todo esto es 180. Entonces, el ángulo que está aquí debe ser ¿cuánto? Debe ser 60. Muy bien, 60 grados. ¿Sí? Entonces, ya tendríamos el ángulo central de este sector, S1, y su radio, que vale 1 metro. Entonces tenemos todo para hallar las áreas S1 y S2, ¿ya? Pero los ángulos primero hay que convertirlo a radianes, ¿no? Entonces, empezamos con ese ángulo de 60, ¿no? Pero 60 ya hemos estado convirtiendo ya en problemas anteriores, ¿no? 60 grados equivale a pi tercios, ¿no? Pi tercios radianes, ¿ya? ¿Ya? Y 30 grados faltarían, ¿no? 30 grados, ¿ya? 30 grados, si lo convertimos a radianes, lo multiplicamos por pi sobre 180, ¿sí? Al simplificar, ¿no? La unidad, ¿no? Acá un 0, y le sacamos tercia, me queda 1. Tercia de 18 es 6, ¿no? O sea, nos va a salir pi sextos radianes, ¿ya? Entonces, tanto 60 como 30 ya ha sido convertido a radianes. Entonces, lo que quiero hallar ahora, ya tengo los radios, lo que quiero hallar es S1, ¿no? Más S2, la suma de las áreas, ¿no? La fórmula que vamos a utilizar para área es esto, ¿no? El ángulo, recuerda, por el radio al cuadrado sobre 2, ¿ya? La fórmula que vamos a utilizar para hallar tanto S1 como S2 va a ser S igual a el ángulo por el radio al cuadrado sobre 2. Listo, entonces vamos allá. Entonces, acá decimos, luego hallemos L1 más L2, ¿ya? L1, perdón, S1 más S2. S1 más S2, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién es S1? Es igual al ángulo, ¿no? Y tercios, ¿no? Por el radio al cuadrado. Su radio vale 1, así que simplemente sería 1 al cuadrado. Todo esto entre 2, ¿no? Más. ¿Quién es el área S2? El área S2 va a ser igual al ángulo, 30 expresado en radianes y sextos, multiplicado por su radio, ¿no? Que es 4, perdón, que es 2, pero elevado al cuadrado. Ya estaba pensando en el resultado. Ya. A ver.
Entonces, aquí nos va a quedar, este 1 al cuadrado es 1, así que este 1 al cuadrado 1 va a desaparecer, ¿no? Nos va a quedar pi tercios entre 2. Y pi tercios entre 2 nos va a dar pi sexto. ¿Estamos claros en eso? Porque sería así, ¿no? Medios, ¿no? Y extremos. Debajo del 2 hay un 1, así que va a pasar arriba. Así que 2 por 3 me da 6, ¿no? Y 1 por pi, que está arriba, ¿no? Aquí también va a ocurrir algo parecido, ¿ya? Pero acá todavía, acá, si aquí colocamos acá abajo 1, y hacemos nuevamente esto, así. Acá tendríamos de esta manera, ¿no? Sería 1 por pi, sería pi arriba, ¿no? Y 2 por 6, 12, ¿no? Pero todavía falta multiplicar por esto, ¿sí? Y 2 al cuadrado es 4, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí esto nos va a quedar pi sextos, ¿no? Ahora, aquí tenemos pi sobre 12 por 4, ¿no? Acá le podemos sacar mitad, ¿no? Si le sacamos mitad, mira, mitad, nos va a quedar 2 y aquí nos va a quedar 6, ¿no? O sea, aquí nos quedaría 2 pi sextos. Sé que puedo simplificar más, puedo sacarle mitad, pero lo que yo quiero es que quede el denominador 6, porque la otra fracción también tiene denominador 6. Y cuando hay fracciones homogéneas se pueden hacer mejor cosas, ¿sí? Entonces acá yo tengo 2 pi dividido entre, aquí al simplificar, sacarle mitad, me quedó 6. Entonces tengo pi sextos más 2 pi sextos, fracciones homogéneas que ocurre, arriba se suman, ¿sí? ¿Sí? Sería pi más 2 pi, sería 3 pi. 3 pi sextos. Y ahora por último, 3 pi sextos, ahora sí le puede sacar tercia, ¿no? Como ya estamos en las últimas, acá le podemos sacar tercia, le sacamos tercia, ¿no? Tercia de 3, 1, tercia de 6 es 2, así que nos va a quedar finalmente pi sobre 2, ¿no? La unidad, ¿cuál va a ser? Como los radios están en metros, la unidad sería metros al cuadrado, ¿sí? La unidad va a ser metros al cuadrado. Pi medios, metros al cuadrado. Clave, letra E. Profe, si lo hubiera seguido simplificando el 4 con el 6, no pasaba nada, la respuesta me salía igual. Entonces ibas a tener así, ¿no? Ibas a tener así, pi sextos, que era esta primera fracción, ¿no? Más pi tercios, ¿no? Y eso tenía que sumarlo. Entonces yo decía eso, ¿no? Que como eran fracciones heterogéneas, nuevamente tenías que hacer una operación más acá, para volverlas homogéneas, ¿no? Por eso no quise simplificar, no quise sacarle más mitad, ¿no? Y quedarlo solamente en sextos. Pero aquí normal se puede hacer, ¿no? ¿Qué buscas? Mínimo sería de 3 y 6, es 6. ¿No? 6 entre 6 me da 1 por pi. 6 entre 3 me da 2 por pi, 2pi. Y esto me da 3pi sobre 6. Y eso es pi medio. ¿Sí? Iba a salir lo mismo. Solo que, como digo, ¿no? Lo que no quería era encontrarme con dos fracciones heterogéneas, ¿no? Para ahorrarme la fatiga ahí de operar fracciones heterogéneas, ¿no? Lo quise mantener con, ¿no? Fracciones homogéneas para poder utilizar de frente, no arriba, la suma directa, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra No, pregunta? claro, profesor. Ok. El resto voy a borrar aquí, ¿ah? Problema 8, ¿no? Problema 8. ¿Ya?
El problema 8 dice hallar el área, ¿no? De un sector circular, sabiendo que el ángulo central es 45 grados y su longitud de arco es 2 pi metros. ¿Ya? Es 2 pi metros. Vamos a dibujar ese sector circular. Imaginamos el sector circular. ¿Ya? Dice el ángulo central es 45. Vamos a colocar acá, ¿no? O, A, B. El ángulo es de 45, ¿no? Y su longitud de arco es 2 pi. 2 pi metros. Perdón. Y nos piden hallar el área, ¿no? O si nos piden hallar S. Lo que tenemos aquí como datos en este problema es el ángulo, ¿no? Falta convertir a radianes, ¿no? Y nos dan como dato la longitud de arco, ¿no? Entonces, nos piden hallar el área. Nos piden hallar el área. Ahora, con esos datos, podemos hallar el área. Porque una de las fórmulas para hallar el área dice que S es igual a L cuadrado sobre 2θ, ¿no? Fíjate en la teoría, dice así, ¿no? Puedo hallar el área con L y con θ como datos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es primero convertir el ángulo en radianes, ¿no? Primero hay que convertir el ángulo en radianes antes de utilizar la fórmula, ¿no? Entonces el ángulo que es de 45 hay que convertirlo a radianes. Entonces el método ahí clásico es multiplicar por pi sobre 180. Ya cuando ya los ángulos son tan gustados que los conoces, simplemente ya colocas el resultado, ¿no? Pero cuando todavía no es, todavía puedes seguir simplificando usando este método, ¿no? Entonces elimina la unidad. Y se puede simplificar, ¿no? Empieza a simplificar, novena, ¿no? Te queda 20, 5, ¿no? Y luego quinta, ¿no? Quinta 1, quinta 4, ¿no? O sea que finalmente nos va a quedar así. Arriba no va a quedar nada, me queda solamente pi. Pi radianes. Y en el denominador se me va a quedar esto, que es 4. Listo, entonces voy a utilizar la fórmula del área. Área va a ser igual a ¿quién? A L al cuadrado. O sea, L que es 2pi, ¿no? Metros cuadrados, ¿no? 2pi, ¿no? 2pi al cuadrado, ¿no? Dividido entre 2 veces θ, ¿sí? ¿Quién es θ? Θ es pi cuartos. ¿Ya? Listo. Entonces, el área, entonces, ¿qué va a ser igual? 2pi al cuadrado, si le llevamos 2pi al cuadrado, sería 2 al cuadrado, me sale 4. ¿Sí? Y pi al cuadrado sería pi cuadrado. ¿Ya? En el denominador, lo que tú puedes hacer es simplificar, ¿no? Sacarle mitad aquí y sacarle mitad, ¿no? Lo que nos quedaría pi dividido entre 2. Ahora, por esa propiedad de medio y extremos, este 2 que está aquí va a pasar, que está en el denominador del denominador, ¿nota? Este lo va a pasar arriba, sin multiplicar. Entonces nos va a quedar así, ¿no? 2 por 2, 2 por 4, 8. ¿Sí? Pi cuadrado, pero todavía en el denominador todavía hay un pi. Entonces lo que vas a poder hacer aquí es cancelar uno de los pi, ¿no? Si cancelas un pi, porque dice pi cuadrado, cancelas un pi, lo que te va a quedar es el área, ¿no? Igual a 8 pi. La unidad, metros al cuadrado. Acuérdate que la longitud del arco está en metros, ¿no? Entonces, la unidad del área va a ser metros al cuadrado.
¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ahí ¿por qué no fue pi por 4? Por 4 pi al cuadrado. ¿En dónde? ¿En L? Ah, en la tercera parte, ahí, baje un poquito. Ahí. Ya, pues aquí el 2pi, que es la longitud del arco, cuando le damos al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, pues. Y pi al cuadrado es pi cuadrado, 4 pi cuadrado está en el numerador. Sí, sí, pero ahí extremos con extremos. Ya, cuando es extremos, extremos, en realidad tú tienes así, ¿no? Tienes así, a ver, colocamos esto borrado. Área es así. Acá arriba tienes, en el numerador tienes 4 pi cuadrado. Y en el denominador tienes pi medios. ¿Ya? Ese 4 pi cuadrado en el numerador, como es un numerador dentro de una división, ¿verdad? Esto está en el numerador. Su denominador, ¿quién es? 1. Entonces, cuando tú haces extremos, este 2 pasa arriba, ¿sí? Y este pi pasa a multiplicar aquí. Por eso dije, ¿no? 2 por 4, 8. ¿8 qué? 8 pi cuadrado. Y este pi pasa a multiplicar al 1. O sea, sigue quedando en el denominador. ¿Está Ya, bien? profe, gracias. Sí, 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 sí. Ahí está. Listo. ¿Otra pregunta? Ok, ok. Vamos a borrar esto. Sí, entonces le doy todavía unos segundos para que observen ahí los problemas. Y voy a borrar esto en 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Problema 9 y problema 10, ¿ya? Dice, de gráfico mostrado nos piden hallar X. A ver, observamos el problema. En el gráfico estamos viendo el radio, ¿sí? En el gráfico estamos viendo que el radio está señalado, mira, ¿no? El radio. Estamos viendo el área, ¿no? Esto es el área. Y estamos viendo la longitud de arco. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, Yesenia. Sí, sí. Un ratito. Es que estoy dictando ahorita. Hablamos, ¿ya? Listo, fíjate. Por si acaso es una profesora, ¿no? Hay que contestar. Antes le enviaba mensaje, pero pensaban que estaba haciendo otra cosa. Ya, entonces ahí está el radio, ahí está el área, está la longitud del arco, y piden hallar X. Entonces, uno se pone a pensar, ¿qué fórmula relaciona el área con la longitud del radio? Entonces, ahí uno, pensando, va a recordar que una de las fórmulas de área, mira, una de las fórmulas de área es esta. Área de un sector circular es igual a L por R sobre 2. ¿Sí o no? Esa es una de las fórmulas, ¿no? Área es L por R sobre 2. Tengo el área, tengo L, tengo R, voy a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, el área S, que es esto, ¿no? X al cuadrado más 7, ¿no? Hay que fijarnos en las unidades, ¿eh? Para no crear error. Acá está en metros cuadrados, esto está en metros, correcto. Área es X al cuadrado, ¿no? Más 7, ¿no? Esto va a ser igual aquí. A L. ¿Quién es L? Es 3X, ¿no? 3X menos 1.
multiplicado por el radio. ¿Quién es el radio? X más 1. Y todo esto dividido, ¿no? Todo esto dividido entre 2. ¿Está bien? Hay que resolver esto. Primero, este 2 va a pasar a multiplicar a este lado, ¿ya? Este va a pasar a multiplicar a este lado. No lo voy a operar todavía, simplemente lo voy a dejar a un costado, ¿ya? ¿Sí? Mientras que aquí, estos numeradores, fíjate que sí los voy a operar, ¿ah? Lo vamos a operar, ¿ya? Como ya sabemos, primero el 3x opera a cada uno de ellos, ¿no? Y luego el 1 va a pasar también a multiplicar a cada uno de ellos. ¿Está bien? Listo. Entonces empezamos. 3x por x, 3x al cuadrado, ¿no? 3x por 1, 3x. Signo positivo. Ahora menos 1 por x, menos x. Por último, menos 1 por más 1. Menos por más es menos 1. ¿Sí? Esto en un momento lo vamos a acomodar. Pero aquí también vamos una vez a operar el 2, a multiplicar a cada uno de ellos, ¿no? 2 por x al cuadrado es 2x al cuadrado, ¿no? Más 2 por 7, 14. Y aquí lo único que faltaría sería acomodar, sería el 3x al cuadrado, que es el único término cuadrático a este lado de la igualdad. Acá tenemos 3x menos x es 2x, ¿no? Y acá tenemos un menos 1 al final. Miren, finalmente, lo que vamos a hacer es que este 2x al cuadrado va a pasar allá a este lado a restar. Y este 14 también va a pasar al otro lado a restar. ¿Ya? Si todo va a pasar al otro lado a restar, a este lado de la igualdad me va a quedar 0. 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado me da x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien eso? 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado me queda x al cuadrado, es una resta, ¿no? Este 2x no se va a operar con nadie, me va a quedar igual. Pero ahora este 14 va a pasar a este lado negativo, ¿no? Que es más 14 pasa a este lado como menos 14, ¿no? Entonces, menos 14 menos 1, menos 14 menos 1 me da menos 15. ¿Ya? Y nos quedaría entonces esta ecuación de segundo grado, que lo que hay que hacer aquí, hay que pensar es descomponerlo por aspa simple, ¿no? A ver, vamos a abrir esto. Voy a escribir aquí nuevamente la ecuación, ¿ya? Porque lo quiero escribir aquí arriba, ¿ya? Entonces sería entonces x al cuadrado más 2x menos 15 igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el método aspa simple, un método conocido para descomponer ecuaciones de segundo grado, ¿no? Entonces aquí colocamos x por x, que sería x al cuadrado, y acá dos números que multiplicados me den 15, menos 15, ¿no? Pero que sumados me den 2, ¿no? A ver, entonces los números serían 5 y 3, ¿no? Entonces 3 por 5 me da 15, ¿no? Pero uno tiene que ser positivo y otro negativo, ¿no? Para que me dé negativo. Entonces, a ver, si nosotros colocamos aquí positivo, a este positivo y acá negativo, entonces más 5 por menos 3 me da menos 15, ¿no? Y ahora, si sumamos 5 más 5, ¿no? Menos 3 nos da 2, ¿no? Más 2. Ahí está. Entonces van a haber dos posibles respuestas, ¿no? Van a haber dos posibles respuestas. Una respuesta igualando cada fila a 0. Una respuesta va a decir x más 5 igual a 0, ¿no? O la otra fila que dice x menos 3 igual a 0.
Pero cuando acá despejamos, acá nos va a salir que x es igual a menos 5, ¿no? O x es igual a 3. Ahora, ambos son posibles soluciones, ¿ah? Pero primero hay que ver si eso corresponde a esta gráfica, ¿sí? Si tú reemplazas x igual a menos 5, por ejemplo, al radio, fíjate, ¿ah? Si tú reemplazas, por ejemplo, en el radio que está aquí, te saldría así, ¿no? X que vale menos 5, ¿no? Más 1. Y menos 5 más 1 me da menos 4, o sea, ¿no? Un radio no puede ser negativo. El radio no puede ser negativo. Por lo tanto, este dato que está aquí, que x igual a menos 5, este x no corresponde a mi problema. O sea, no sirve para mi problema, ¿no? Entonces, esto no me sirve, ¿no? ¿Ya? Pero sí lo que sirve es esto que está aquí. Si x vale 3, normal, ¿no? Acá tendríamos 3 más 1, 4. Y aquí tendríamos x al cuadrado, 3 al cuadrado, 9 más 7, sería 16. ¿No? O sea, sí corresponde a estos datos, ¿no? Entonces, x igual a 3 sería la respuesta. ¿Sí? X igual a 3 sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y... ¿Sí? No, profesor. Ok. Y por último, el ejercicio 10, mira, me piden hallar esta relación, ¿eh? S1 menos S2 sobre S2 más S3. ¿Quiénes son S1, S2 y S3? Son las áreas. Para hallar las áreas necesito tener datos, ¿no? Como radios, ángulos, ¿no? En este caso, lo que tenemos son longitudes de arco y radios. Tenemos la longitud, tenemos para S1, mira, tenemos su longitud, que la voy a llamar L1, ¿no? Y su radio, que la voy a llamar R1, ¿ya? Para S2, tenemos su longitud de arco, que la voy a llamar L2, y su radio, ¿y quién sería? A ver, ¿quién sería el radio? Hoy te lo averiguamos. Aquí la longitud de arco para el área S3 sería L3, y ahora falta que también su radio, ¿no? Pero miren, si estas longitudes son iguales, aquí aumentáramos acá, ¿no? Acá tendríamos igual, ¿sí? ¿Está bien? Es igual, este es igual, y acá, como dice el problema, dice que es igual. Entonces, estos tres cortes que están aquí tienen que ser iguales, ¿sí? Pero cada uno de ellos, todo esto en suma, es igual a 12, ¿sí? ¿Sí? Si a al radio le llamamos R, por ejemplo, esto sería R, ¿no? Esto sería R, y como los tres son iguales, sería R, R y R, ¿no? O sea, lo primero que tendría es que todo esto que es 3R es igual a 12. Entonces acá decimos del problema, ¿no? Del problema, entonces decimos lo siguiente, ¿no? O del gráfico, ¿no? Del gráfico tenemos entonces que, ¿no? Tenemos que 3R es igual a 12, ¿no? Y justamente con eso ya obtenemos R, ¿no? R es, pasando a dividir 4, ya tenemos el radio del sector pequeño, ¿no? Y ya tenemos también el radio para L2, ¿no? Para L2, su radio sería 2 veces R, o sea, 8, ¿sí? Entonces, diríamos acá, ¿no? Que R2 sería, ¿no? 2R, o sea, 2 veces 4, que es 8, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces ya tenemos todo. ¿Ya? ¿Quién sería ese 1? ¿Quién sería ese 1? Sería, ojo, vamos a utilizar la fórmula, recuerda, vamos a utilizar la fórmula L por R sobre 2. Esta fórmula que está aquí, ¿eh?
¿Quién es S1? S1 es L1, que es 3pi, multiplicado por su radio, ¿no? Que vale 12. Todo esto entre 2. Entonces acá simplificamos. Mitad a mitad nos queda 6. 6 por 3, 18. ¿Quién es S2? S2 va a ser su longitud de arco, que es 2pi, multiplicado por su radio, que R2 sería 8 sobre 2. Esa es la fórmula, ¿no? Longitud por radio sobre 2. Entonces aquí también simplificamos, ¿no? Y lo que nos queda es 8pi, ¿no? Y finalmente, ¿no? ¿Quién es S3? S3 sería su longitud de arco, que es 1, ¿no? A ver, creo que ahí estoy colocando todo pi, pero en realidad no hay pi, ¿no? Estoy colocando todo pi. Acá debe ser una corrección, ¿no? A ver, acá me emocioné. Todo estaba bien, pero solamente faltaba decir que solamente era 3 nada más acá, ¿no? Es 3, ¿no? Longitud por 12 sobre 2, ¿no? Entonces acá cuando simplifico, me queda 18, ¿ya? No es 18 pi, sino 18 nada más. Metros cuadrados, ¿no? Acá es 2, ¿no? 2 por el radio que vale 8 sobre 2, ¿no? Entonces acá simplifico y nos queda 8, ¿no? Y para el área S3 sería 1, ¿no? 1 metro por el radio que vale 4 sobre 2. Y esta simplificar nos va a quedar 2, ¿no? Entonces todo está para reemplazar en lo que nos pide que es L, ¿no? Todo está para reemplazar en lo que nos piden que es L, ¿no? L va a ser igual, ¿no? A ver, ¿quién es S1? S1 es 18, ¿no? ¿Quién es S2? Es 8 sobre, ¿quién es S2? 8 más, ¿quién es S3? Es 2, ¿no? Arriba, 18 menos 8 nos da 10. Y abajo, 8 más 2 es 10. Nos damos cuenta que simplificamos y nos queda que L es igual a 1. ¿Sí? L es igual a 1. Y con eso terminamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Recuerda que aquí la fórmula que hemos utilizado para hallar el área es L por R sobre 2, ¿no? Esa es la fórmula que hemos utilizado para hallar el área, ¿no? Sí, todo. ¿Sí? Profe, ya estamos en hora. Sí, profesor. Sí, sí. Sí, terminamos. Ya,